acontecimiento. Y otros profetas hablaron de estas cosas. Y al parecer ellos tenían cierta cercanía con las escrituras. Con las escrituras. Y dice que ellos vinieron del oriente a Jerusalén. Unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Oiga esto, que ha nacido, no que va a nacer. O sea, ellos estaban al tanto, ellos parece que analizaron la historia y se dieron cuenta que era el momento exacto, era el día exacto de este acontecimiento. Y por eso les digo que ellos tenían cierto conocimiento, cierta cercanía en cuanto a la historia. Ellos llevaban como la contabilidad del tiempo y le dicen específicamente que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Quiero hacer un par aquí. Cuando estuvimos hablando específicamente de Herodes, de las cualidades de Herodes, su personalidad, entendimos y estuvimos hablando de que Herodes sufría de paranoia. Según se dice en los libros que hablan de este rey, de gobernante, dicen que él sufría de paranoia, de una paranoia. Él cuando sabía que corría peligro su puesto, su posición, él sufría de paranoia y se ponía paranoico y empezaba, hermano, a eliminar todo lo que amenazaba con su puesto. Y la primera palabra que dicen los magos, ¿dónde está el rey de los judíos? Recuerden que a Herodes se le apodó, se le tituló por rey de los judíos. Y esto era un ataque directo, hermano, a su posición, a su puesto. Y dice claramente que ellos le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Empezó a temer. Y con miedo a una rebelión y a una revuelta, viendo que para él su puesto, su trono corría peligro, se agita y entra en pánico. Entró en pánico, porque como le digo, es un ataque directo a su puesto, a su trono, a su posición. Y hoy en día eso lo vemos viviendo, hermano. Hay personas que tienen cierto lugar, hermano, y tan pronto Dios pone gracia en alguien que está cercano a él, ellos entran en un temor, en una paranoia, en un miedo, hermano, y comienza, en vez de hermano, irse en ayuda, ellos comienzan en un ataque directo, hermano, contra dicho ministerio, contra dicha persona que Dios viene levantando, hermano, para exterminarlo, porque tienen miedo. Y eso me indica a mí que lo que tienen, hermano, no es de Dios, o en el momento Dios no está. Porque si Dios le entregó algo a usted, si Dios lo puso en un lugar a usted, mire, se puede levantar el infierno completo con tú y Satanás. Y a usted no lo va a mover nadie de ahí. A usted no lo va a quitar nadie de ahí. Y si acaso alguien atenta contra eso, como lo que usted está ministrando, o el lugar donde está, no es suyo, Dios se lo dio, Dios lo puso ahí, el que se levante en contra de eso, se la va a ver con Dios. Pero cuando sentimos temor, miedo y empezamos, hermano, a utilizar muchas artimañas y a levantarnos en contra de dicho ministerio que en el momento tiene más auge y quizás se vea como más sobresaliente que el mío o que dicho ministerio, nosotros nos levantamos en contra del ministerio, entonces, hermano, hay problemas. Hay que poner duda de que Dios está en el asunto, porque el hombre y la mujer de Dios, hermano, que portan algo de Dios, que ministran algo de Dios, no tienen temor, hermano. No pelean su batalla, no defienden, porque lo que tienen no es de ellos, es de Dios. Dios que defienda lo que es de Él. Y yo, hermano, y el que se levante o mueva o quite a dicha persona de dicho lugar, se la va a ver con Dios, hermano. Lo segundo que dice, vinimos a adorarle. Usted sabe que Satanás, lo que más odia a Satanás, hermano, es que adoremos al Señor, porque eso es lo que Él deseó, lo que Él desea y lo que Él quiere, que le rindan adoración, hermano. Y tan pronto cuando Herodes escuchó esto, no soportó, porque Herodes no soporta que alguien se vea por encima de él en popularidad. No resiste que ser desplazado, que otro sea admirado,
que otro sea distinguido, que otro reciba aplauso, que otro reciba elogio, que otro reciba halago. El que tiene el espíritu de Herodes no resiste eso. Herodes no resiste eso, hermano. No resiste que otro, hermano, esté por encima de él. Y cuando Herodes escuchó esto, ¿dónde está el rey de los suyos? Que vinimos a adorarle, hermano. Herodes entró en un pánico. Y ya usted sabe, como dice la historia, el hombre se transformó en la fiera que lleva por dentro. El versículo 3 dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó. Oiga esto, se turbó. Según la Biblia, es una alteración mental y una intranquilidad en los pensamientos. O sea, no hay una paz mental, hermano. Hay como un síntoma, hermano, de emergencia. Y usted no puede estar tranquilo, hermano. Entra la inquietud, entra la angustia, la desconfianza, hermano. Usted empieza a desconfiar de todo el que está al lado suyo, hermano. Usted empieza a dudar de todo el que está al lado suyo, hermano. Usted empieza a crear, hermano, una protección a su alrededor. Y todo el que se acerca a usted, hermano, que no es muy bien agradable para usted, usted quiere alejarlo, hermano. Porque usted está cuidando su posición, usted está cuidando su puesto. Esto era lo que hacía Herodes. Dice que se turbó y entró en una desconfianza, hermano. Y que la turbación también es un pensamiento excesivo en lo que puede acontecer. O sea, usted empieza a pensar en lo peor de todo el que está a su alrededor. Todo el que se le acerca a usted empieza a pensar lo peor de esa persona. Pero esta turbación no vino, hermano, por venir, sino que es parte, hermano, de las estrategias que está usando el Señor, hermano, para guardar su propósito. Dios fue que turbó a Herodes, no fue tan solo los magos, sino que Dios puso esa palabra en la boca de estos hombres, hermano, para turbar al espíritu de muerte que posaba sobre Herodes y que estaba en contra del Señor, de este niño que iban a nacer, de este propósito, de este ministerio representado en Jesús, hermano. Y dice luego, y oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Oiga, nada más no fue Herodes. Todo el pueblo se turbó, hermano. Y yo me voy un poquito más para allá. El infierno completo se turbó. Porque Satanás sabía que no era tan solo un niño que iban a nacer allí. Satanás sabía que no era cualquier rey el que iba a nacer allí. Satanás sabía, y el espíritu de muerte que estaba sobre Herodes, y el espíritu satánico que estaba operando sobre Herodes, sabía que no era tan solo un rey común y corriente, o cualquier rey, o otro rey más, sino que era el rey de reyes y señor de señores. Era aquel que le iba a herir en la cabeza, el cual fue profetizado en Génesis, por medio de los labios del Señor a la mujer. De que de ella nacería uno que pisaría en la cabeza de la serpiente. Y esto turbó todo el infierno completo y se levantó toda Jerusalén con él. Vino un agitamiento social, hermano. Toda la nación entera, hermano, fue impactada por esta noticia. No tan solo Jerusalén, hasta el infierno completo y Satanás y todos sus súbditos. Hermano, Dios turbó, hermano. Dios los turbó para llevar a cabo su propósito. Y eso es lo que Dios hace, hermano. Dios turba a Herodes. Dios frustra a Herodes. Así que no tenga miedo, hombre y mujer de Dios. Si está siendo perseguido por el espíritu de Herodes, por Herodes, el cual está usando Satanás, no tenga miedo, porque Dios lo va a turbar. Te buscarán y no te encontrarán, porque Dios te esconderá en su santuario. Aleluya, poderoso es el Señor. El versículo 4 dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Él está preocupado, Herodes está preocupado. Está preocupado. Y yo creo que nada más no fue Herodes y los sacerdotes y los líderes del pueblo que se reunieron. Yo creo que hasta en el infierno Satanás convocó, porque eso es lo que hace Satanás, hermano. Desde que Satanás se huele, Satanás escucha o ve
hermano, que alguien porta un propósito de Dios, que alguien viene con la gracia de Dios, que la gloria de Dios está sobre alguien, que Dios está al favor de alguien, Satanás va a buscar la manera de entrar, a destruir, a estaculizar, porque eso es lo que hace el espíritu de Herodes, el espíritu de Satanás en Herodes, estaculizar, tronchar, hermano, destruir, anular, aniquilar todo lo que lleva la marca o un propósito de Dios. Usted va al suceso de Job, usted se da cuenta que eso fue lo que aconteció, que fue lo que le molestó más a Satanás. A Satanás lo que le molestó más fue, hermano, la gracia de Dios que había sobre Job, el favor de Dios que había sobre Job y la vida que Job llevaba, hermano, y cómo Dios veía a Job. Eso fue lo que le molestó a Satanás y él buscó por tiempo cómo penetrar, pero dice la Biblia que había un cerco, que aunque el mismo Job no lo podía ver, pero Satanás lo veía y no podía operar en contra de Job. Eso es lo que hace Dios, hermano, cuando Satanás se levanta por medio de Herodes. Hermano, Dios te cubre, Dios te guarda, Dios te protege. Dice claramente, hermano, que él reunió a todos los líderes. En el versículo 4, y le preguntó que dónde debía de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos le dijeron, claro, en Belén de Judea. En el 5 y el 6 dice, en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miqueas 5:2, usted lo puede buscar. Esa profecía está confirmada por Miqueas 5:2, hermano. Y ellos le dijeron claramente sí. Eso es algo que ha sido profetizado por el Señor y va a acontecer. Y o sea, porque lo de Dios es con exactitud. Lo de Dios es claro y preciso, hermano. Lo que Dios establece se cumple. Se puede levantar quien se levante. Si Dios puso un propósito en ti, Dios lo va a cumplir por encima de quien sea. No importa quién se levante. Dice luego el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Oiga esto, porque esto es lo que hace Satanás. Satanás le gusta hacer la cosa oculta. Satanás opera en lo oculto. Satanás es muy sigiloso, hermano. Es sigiloso. Satanás es un engañador y muy astuto. Porque a él no se le quitó la sabiduría. A él se le limitó, pero no se le quitó. Es lo que es limitado ante el poder de Dios y ante Dios. Él opera entre los límites que Dios le permite y hasta donde Dios le permite. Eso es lo que pasa con Satanás. Entonces Dios, conociendo esto, Dios le habla a Josué y le revela su propósito, y cada movimiento lo hace Dios a través de sueños con José. ¿Para qué? Para que Satanás buscara el niño y no lo encontrara. Para que Satanás busque el propósito de Dios y no lo destruya. Dice claramente, dice el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolo a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Oye la astucia de este hombre, hermano. Porque él no estaba conforme con la respuesta que le dieron los sacerdotes y los líderes judíos y sobre la profecía. Él no estaba conforme. Él no recibió la confirmación. Porque con la respuesta que le dieron los líderes judíos, él debió de desistir en lo que pensaba hacer y no levantarse en contra de algo que venía siendo promocionado, que venía siendo empujado, venía siendo guiado por el Señor.
Porque como le dije, si usted se levanta contra alguien o algo que es de Dios, usted se la va a ver con Dios. Se la va a ver con Dios. Y él, a pesar de la respuesta tan exacta que le dan los líderes y los sacerdotes, que le dicen claramente, sí, así debía de acontecer, pues está escrito por el profeta, fue profetizado. No, él sigue indagando. Y la palabra indagar, hermano, en el griego es acribó. Acribó, hermano. Aprender o conocer algo con diligencia y exactitud. O sea, él quería más pruebas. Él quería más pruebas, más confirmación. Y no hay mayor confirmación y no hay profecía más segura que la palabra del Señor, hermano. Pedro lo dijo claramente, que ellas son como una lámpara en la oscuridad que alumbran. Claramente. Y él entró en pánico, hermano, no conforme entró en pánico. Él llama a los magos en secreto, con mucha astucia, con mucha habilidad. Y como Satanás opera con soborno, quizá lo sobornó. Quizá hasta le dio guardaespaldas. Preparó una compañía que lo guiara y lo guardara en el camino para comprar su lealtad. Porque así es que opera Satanás. Así es que opera Herodes. Porque como Herodes no tiene el favor de Dios, tiene que usar de sus astucias, de sus habilidades humanas. Que la Biblia dice claramente que la sabiduría humana es diabólica, es animal. Y Herodes, desesperado, recurre a sus recursos, recurre al poder que tiene, a lo que le confiere su posición, y quizás hasta lo atemorizó, y quizás hasta lo amenazó a los magos. Pero como ya le dije, hermano, cuando algo viene de Dios, hermano, Satanás no lo puede destruir. Satanás no lo puede destruir. Dice claramente que también con diligencia, y la Biblia enfatiza en los dos versos que leímos, el 7 y el 8, diligentemente, y dice luego que con diligencia averiguó, y esta palabra, hermano, es diaginoco, dice diaginoco, con certidumbre, o sea, con certidumbre, con empeño, para lograr llegar a saber algo. Él averiguó. El versículo 8 dice claramente que él lo envió. Lo envió, como ya le dije, quizá le pagó el pasaje a alguna compañía de soldados para que lo protejan en el camino. Le dio transporte. Quizá hasta lo subsidió. Lo quiso comprar, hermano, para convertirlo en su aliado, en la atrocidad que él va a cometer, en el asesinato que él quiere cometer, que no lo va a lograr, porque como ya le dije en el capítulo 1, que le fue dicho a José, que lo que María portaba del Espíritu Santo es, porque lo que es del Espíritu, hermano, lo que es del Espíritu permanece, prevalece ante toda fuerza contraria, hermano, porque ninguna alma forjada contra usted va a prosperar si el Espíritu Santo está con usted y lo está guiando a usted. Se puede levantar todos los Herodes, la descendencia entera de los Herodes, y el propósito de Dios se va a cumplir, va a prevalecer. Nos muestra claramente que Herodes luego le dice, para que yo también vaya y le adore. Oiga la sagacidad, oiga la sabiduría diabólica de Herodes, porque sabemos que no es así, porque el diablo es muy sagaz, hermano. Pero tenemos que entender que el Señor aquí en este tablero es quien mueve la ficha. El Señor es quien mueve la ficha, hermano. Y lo triste del asunto es que en el juego del ajedrez, hermano, él siempre gana. Satanás siempre es un perdedor. Satanás siempre es un perdedor. Dios mueve la ficha a su antojo, hermano. Ahora en el versículo 9, vamos a ver, hermano, que Dios tiene el control de toda la historia. Y que Dios era quien lo guiaba a ellos, a los magos. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y es aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Él lo guiaba.
Porque Satanás puede hacer lo que quiera, puede programar, puede reunir, puede hacer todo lo complot que quiera, hermano. Y simple y llanamente va a ocurrir lo que Dios quiera que ocurra. Y todos los acontecimientos van a ir dentro de la voluntad de Dios. Dice que la estrella lo guiaba hasta que llegaron y se detuvieron sobre donde estaba el niño. Porque es que Dios lleva todas las cosas al cumplimiento de su propósito, a la voluntad de Él. Dios guía todas las cosas. Hermano, y esto nos muestra claramente que Dios tiene el control de la historia. Dios nos muestra cómo la divina providencia, hermano, controla todos los acontecimientos de la historia, de la humanidad. Todo lo que ha pasado, está pasando y va a pasar, hermano, están en control y en la voluntad de Dios, hermano. Mira, el ser humano y el mismo Satanás, hermano, solamente son un peón, son una ficha en el juego de ajedrez, que Dios lo mueve a su antojo, para donde quiere, como Él quiere, hermano. Y eso lo tenemos que entender, y a veces lo perdemos de vista, y al mismo Satanás se le olvida. Y dice el día, y a ver la estrella, se regocijaron con muy gran gozo. Se sintieron gozosos, hermano. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose le adoraron. Y abriendo su tesoro, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos tres ingredientes llevan, hermano, una connotación, tienen un significado, que no voy a entrar en eso ahí porque no es parte de lo que queremos analizar, pero ya ustedes sabrán el significado de eso. Luego dice, hermano, el 3. Dice el 3. No, el 12 dice. Ellos le adoraron y entraron oro, incienso y mirra. Pero siendo avisado por revelación en sueño, otra vez, mira el modo operando del Señor. En sueño le avisa a los magos de la diablura, de lo que en el mundo espiritual se está fraguando, de lo que este espíritu de muerte que estaba en Herodes estaba preparando, hermano. Ellos son avisados, ellos son controlados por el Señor. Y dicen que no volvieran a Herodes. No volvieran a Herodes. Regresaron a su tierra por otro camino. O sea, lo enviaron por otro camino. Se fueron por otro lugar, no por el que ellos acostumbraban a caminar. Se fueron por otro lugar para no toparse ni ver a Herodes. Y eso es muchas veces, hermano. Nosotros tenemos que aprender esto de parte del Señor. Y es que, hermano, muchas veces tenemos que correr, tenemos que huir, tenemos que cambiar el camino en el cual estamos acostumbrados a caminar, para así, hermano, poder alejarnos de todo lo que nos puede hacer caer, nos puede hacer tropezar. Porque muchas veces hay que correr, hermano. José entendió y corrió. Prefirió salir desnudo y dejarle la ropa a la mujer de Potifar y correr. Así tenemos que correr, hermano, ante todo lo que nos puede hacer caer. En el versículo 13 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mírenlo aquí, hermano. Tenemos que huir muchas veces cuando el Señor lo ordena. Tenemos que huir. Yo vuelvo a advertirle a José. Ahí entra Dios a tratar ahora con José. Él trató con los magos y lo desvía por otro camino. Satanás lo está buscando por un lugar, pero Dios lo mandó por otro. Porque eso es cuando usted es dirigido por el Espíritu Santo. Cuando usted es dirigido por el Espíritu Santo, no hay diablo, no hay demonio, no hay plan, no hay trampa en la cual pueda ser efectiva contra usted. Y dice claramente de hacer que José muera. Que este verso, el 13, nos muestra la sensibilidad de José, hermano, a la voz de Dios. Y él escucha a Dios. Porque Dios es quien determina, hermano, cómo debemos proceder, por dónde debemos caminar, de la manera que debemos operar, de la manera que debemos actuar, cuándo debemos actuar. Dios es que lo determina. Por más amenaza que usted tenga, por más opresión que usted tenga sobre, por más acorralamiento que usted vea, por más encerrado que usted se vea de parte del enemigo, asediado, hermano, no debe de alarmarse.
sino buscar la dirección, esperar la dirección de Dios, hermano. Y no debemos temer a Herodes. Si nos mantenemos en obediencia a la voz de Dios, hermano, si nos hacemos sensibles a la voz de Dios, hermano, si nos mantenemos habitando bajo el abrigo del Altísimo, hermano, vamos a morar bajo la sombra, bajo la protección, en medio de la protección del Omnipotente, que es nuestro Señor. Y en Salmos 91:11, quiero leerlo, Salmo 91:11. Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todo tu camino. En la mano te llevará para que tus pies no tropiecen en piedra. Sobre el león y el alfiz pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Hermano, Dios te llevará en sus manos. Dios te va a guiar, Dios te va a dirigir por el camino que debes de caminar. Y dice claramente el verso 13 del Salmo 91, que hollarás al cachorro del león y al dragón. El dragón es representado en Satanás. Hermano, tú obtendrás la victoria por encima de cualquier entidad satánica que se levante, porque el propósito de Dios está sobre ti. El versículo 14 dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. O sea, él obedeció rápidamente. Y aquí nos muestra los ángeles en su función y en su ministerio, hermano. Que dice la Biblia claramente que están al servicio de los santos. Los ángeles están a nuestro servicio, hermano. Hay ángeles trabajando a nuestro favor y quizás usted no se da cuenta ni yo. Y están trabajando en lo espiritual. Hay ángeles que día a día están al lado de nosotros, hermano, protegiéndonos, guardándonos de todas las maquinaciones de Satanás. Hay ángeles que están dirigiéndonos, hermano, porque están al servicio de nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que nos hemos, hermano, lavado con la sangre de Cristo. El versículo 15 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo, hermano. Dice claramente, hermano, y este suceso, usted es un relato de esto mismo, en Revelación, Apocalipsis, como lo describe la Biblia, en realidad es Revelación, capítulo 19, 20, 22. Usted puede hallar este acontecimiento que Juan relata. Pero la profecía de Egipto llama a mi hijo, es una profecía dada a Oseas 11:1. En Oseas 11:1 usted halla esa profecía que luego se cumple aquí. Ahora, algo que vemos aquí es que Dios le dice claramente, específicamente y directamente a José que no se moviera de allí hasta que él no le ordenara. Porque en la persecución de Herodes lo fundamental es la sensibilidad y la obediencia a la voz de Dios. Satanás buscará muchas formas de inquietarte, de moverte del lugar donde Dios te ordenó que estés. Satanás buscará la forma de sacarte de equilibrio, buscará la forma de provocarte a dar un mal paso, un mal movimiento, para luego acusarte, para luego tener legalidad en contra tuya. Y dice claramente que Dios le dijo que no se moviera de Egipto. Y José efectivamente cumplió la orden del Señor. Luego dice el 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido los magos. Ahora Herodes, hermano, al verse burlado por los magos, porque Herodes no resiste, hermano, que le desobedezcan una orden. Herodes no resiste cuando usted, hermano, rompe los hilos de manipulación y usted no se somete ni se hace partícipe de ninguna de sus diabluras. Cuando Herodes no puede, hermano, manipularlo a usted, se va a enojar.
dice claramente que él se enojó. Y según la historia narra, Herodes sufría, hermano, de, de un arranque de ira y de un estallido de ira, hermano. Y cuando se enojaba, según dice Josefo y algunos historiadores, era como una bestia, como un animal, según narra la historia. Y dice claramente que cuando suceda esto, que Herodes se vea burlado, y no eran los magos, no era ni José y María, era Dios que estaba jugando al queso para el ratón con Herodes. Y dice que él se enojó tanto, hermano, que la misma Biblia nos muestra, hermano, la atrocidad que hizo, el asesinato de un sinnúmero de niños. Y Herodes va a dar tu edicto. Cuando él se sienta burlado, se sienta que todo lo que hace como que no resulta, como que no es efectivo contra dicho ministerio, Herodes se va a enojar y va a declarar un edicto en tu contra, un edicto de muerte que fue dado allá en Génesis 27, 41. Fue dado por la boca de Saúl, por medio del espíritu satánico de muerte que había decretado sobre Jacob. Y ahora vuelve y se manifiesta aquí contra el Señor Jesús. Quizá muchos morirán, quizá muchos ministerios serán destruidos, quizá muchos van a perecer, van a desaparecer por Herodes. Pero el ministerio que he concebido, dirigido y dado por el Espíritu Santo, no hay diablo, no hay demonio que pueda, hermano, destruirlo. Y Herodes da un edicto, hermano, y matan un sinnúmero de niños. Y oiga la sabiduría y la inteligencia de este hombre. Él la adquiere en el tiempo. Y oiga, que sean menores de 2 años. O sea, él conjugó y calculó para ver si en eso aceptaba, hermano, y podría exterminar. Porque eso es lo que le queda a Satanás. A Satanás lo único que le queda es adivinar. Satanás lo único que le queda es tratar con sus recursos diabólicos de ver si puede asestar, si puede lograr destruir los propósitos de Dios. En el versículo 16 que estamos leyendo, dice claramente que Herodes es el asesino del ministerio. Herodes es el que mata los propósitos de Dios. Todo el que lleva un sello de Dios, hermano, va a ser perseguido por Herodes. Y dice que él se enojó tanto que mandó a matar los niños, todos los niños. Según la historia, como ya le expliqué, Herodes tenía cierta explosión de ira. Cierta explosión de ira. En este momento, la Biblia nos relata y nos muestra que para este hombre llegar al traste de cometer esta diablura, hermano, no era algo normal. No era algo normal lo que había acontecido. Y según lo que narran los estudiadores, lo llaman verdugo, asesino, animal, bestia. Son los términos que utilizan. Y a pesar de eso, dicen claramente que estaba endemoniado. Entonces usted tiene una idea de qué era lo que estaba ocurriendo con Herodes. Y Herodes es quien persigue y mata a los ministerios, hermano, que son patrocinados y dirigidos y establecidos por el Señor. ¿Por qué Herodes te persigue? Ahora entiende y comprende por qué Herodes te persigue. El versículo 17 dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a su hijo y no quiso ser consolada porque perecieron. Mírenlo aquí, hermano. Mírenlo aquí, era una profecía dada por el profeta Jeremías. Por el profeta Jeremías, hermano, claramente. Eso era algo que iba a acontecer, algo que ya estaba predicho, predispuesto por Dios a permitirlo. Y lo importante del caso de todas estas cosas es que el propósito de Dios, aun con todas estas cosas que viene siendo Herodes, sigue prevaleciendo, sigue firme.
En el versículo 19 dice: pero después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño, oígalo nuevamente, en sueño, a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero, oiga esto, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Dios operando, hermano. Porque llegará el momento, hermano, que los que procuran determinar el propósito de Dios, que todo aquel que se levanta en contra de la obra de Dios, del hombre, la mujer, la iglesia del Señor, una iglesia que esté siendo dirigida por el Espíritu Santo, un hombre, una mujer que esté siendo patrocinada por Dios, llegará el momento en que Dios lo destruirá, hermano. Dios lo destruirá, porque ellos se verán peleando con Dios, enfrentando a Dios, oponiéndose a Dios. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos, hermano, enfrentando o estamos haciéndole de piedra de tropiezo a alguien, hermano. Si ese hombre y esa mujer de Dios son patrocinados verdaderamente por Dios, nos veremos oponiendo a Dios. Recuerden lo que dijo Gamaliel cuando fueron allá delante de Gamaliel. Gamaliel dijo: dejen a esa gente tranquila, porque si esa gente son de Dios, van a prevalecer y nos veremos peleando contra Dios. Ahora, si no es de Dios, no va a prevalecer. No va a prevalecer. Entonces, claramente aquí nos damos cuenta de eso, hermano. Que todo el que se levanta contra un propósito de Dios se verá, hermano, en dificultades. Se verá enfrentando a Dios. Y todo el que enfrenta a Dios es destruido, hermano. Es destruido. Y vemos aquí que luego de la muerte de Herodes, se levanta un hijo de Herodes. Pero tenemos que entender algo. Que voy a estar tratando un sinnúmero de unos cuantos estudios que van a seguir después de este, por orden del Señor, que ya lo tengo ya todo preparado, como el Señor me lo ha dictado, en base a esta misma línea. Y usted verá y se dará cuenta y confirmará que esto es un espíritu que a través de las edades, de los siglos, de los tiempos, viene operando en hombres en base a un linaje que fueron preparados, porque así como Dios levanta linaje, como ya le dije, para cumplir su propósito, así Satanás también levanta linajes, familia completa, descendencia completa, para levantarse en contra de ese propósito de Dios. Así como Dios levantó a Abraham y de Abraham hizo una gran nación y levantó todo el linaje, así mismo Dios, Satanás levanta linaje. Y eso lo vamos a ver en otra ocasión, que esto es un espíritu. El espíritu de Herodes es un espíritu, hermano. Pero después de esto se levantó Arquelao y reinaba en contra de Herodes. Pero José, temeroso, el ángel se le aparece en revelación en sueño nuevamente y le dice que vaya a Galilea. A Galilea, porque tenía que cumplirse, tenía que ser Galileo. El niño tenía que ser Galileo. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Tenía que ser nazareno. Recuérdense que estaba profetizado. Tenía que ser nazareno. Porque el Cristo tenía que ser nazareno. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de llamarse nazareno. Dios tenía el control de todo, hermano. Dios tiene el control de todo, hermano. Dios tiene el control de todo. Así que yo te digo, hombre y mujer de Dios, que no importa cuánto Herodes se levante, no importa lo que venga en contra del propósito de Dios, de la voluntad de Dios en tu vida, hermano, se la verá con Dios. Porque Herodes te persigue. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, la luz de la palabra a su hermano Alfredo. Seguiremos, hermano,
este trabajo hasta que Dios diga. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Porquero de te persigue. Aleluya. Toda la gloria es del Señor.